Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es bueno poder estar con ustedes en esta tarde y compartir acerca de nuestra clase del día de hoy de consejería en la Universidad Ministerial Apostólica. Si fueran tan amables, ¿me podrían reportar si están recibiendo la señal en este momento? Permítanme un momentito, solo. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera preguntarles si estamos en contacto. Qué bueno, qué bueno que estamos en contacto, qué bueno que nos estamos viendo. Vamos a iniciar nuestra clase de la Universidad Ministerial relacionada con el tema de la consejería. Principalmente del tema de la relación. En esta primera parte vamos a hablar del tema de la relación de la consejería bíblica con, con la psicoterapia. Y en la segunda parte, después de un breve descanso que tendremos más o menos en una hora, vamos a hablar de las enseñanzas que el libro de Job nos da en relación con la consejería. Para comenzar, quisiera explicar que no tenemos nada en contra de la psicología. El hecho de que hablemos de las diferencias entre lo que es la consejería bíblica y la psicoterapia es simple y sencillamente para que tengamos claridad en el tema, porque hoy mucho se ha hablado de una psicología cristiana, lo cual a nosotros nos parece, sin demeritar la psicología, que no es viable por una serie de diferencias que se dan entre la psicología y lo que la palabra de Dios dice en relación a la consejería bíblica. En primer lugar, la psicoterapia está fundamentada en suposiciones ateas, mientras que la consejería bíblica está fundamentada en la palabra de Dios. Esto implica varias cosas. La primera es que la palabra de Dios se refiere a espíritu, alma y cuerpo como una totalidad del ser humano, en tanto que la psicología elimina el espíritu y con ello, como lo vamos a ver un poquito más adelante, la causa principal de todos los problemas humanos. En segundo lugar, la psicología lo que trata es de que el ser humano sea feliz, mientras que la consejería bíblica trata de que el ser humano manifieste el carácter de Cristo. La psicología o la psicoterapia busca el bienestar del alma, mientras que la consejería bíblica busca el bienestar integral del ser humano, y dentro de esto la parte espiritual es sumamente importante. Para la psicología clínica,
El origen de la mayoría de los problemas del ser humano se encuentran en el ambiente, mientras que para la consejería bíblica, y esto es una cuestión fundamental, el origen de todos los problemas del ser humano se encuentran en el pecado, que mora en el ser humano, no externamente a él. La psicología también tiene como un planteamiento, la psicología clínica tiene como un planteamiento que el ser humano es un esencialmente bueno, mientras que la Biblia nos enseña que el ser humano es esencialmente malo, entendiendo lo malo como no hacer la voluntad de Dios. Eh, la psicología clínica manifiesta que las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de su mismo corazón, en tanto que la palabra de Dios nos enseña que el corazón humano, en Jeremías 17:9, que el corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por lo tanto, el corazón no es confiable. Lo único que es confiable es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La psicología clínica plantea que la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado, en tanto que para la consejería bíblica fundamentada en la palabra de Dios, la clave para entender las actitudes y acciones de una persona está en la desobediencia a Dios, y para corregirlas necesita volverse al Señor de todo corazón. Y esto implica el arrepentimiento, regeneración, temor de Dios, obediencia y santidad, tal como nos lo enseña 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 18, el llamado de Dios a que seamos santos como Él es santo, lo que implica que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y sea desarrollado en nosotros a partir de ese nuevo nacimiento. Y Romanos 12:2, que nos habla de la necesidad de salir de los patrones de pensamiento del mundo para que podamos nosotros vivir bajo los principios de la palabra de Dios. En la psicología clínica no considera a Dios en ninguno de sus caminos, en tanto que la consejería bíblica está fundamentada en los caminos de Dios. No hay ninguna, la Biblia no le da al ser humano ninguna otra salida. Claramente Jesús dice: yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Y la psicología clínica habla de que pueden haber muchos caminos para el ser humano. De hecho, la misma psicología clínica tiene alrededor de unas 75 a 100 teorías de la personalidad, en tanto que la palabra de Dios solo tiene un pensamiento, y el pensamiento es: el hombre sin Dios no puede nada. Lo dice Juan capítulo, lo dice el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de él nada podemos hacer. En la psicología clínica, aunque no en todas las teorías o en todas las posturas de la psicología clínica, pero sí en algunas, la vida espiritual o religiosa es considerada una neurosis obsesiva universal, en tanto que para la consejería bíblica la vida espiritual es la única fuente de bendición para el ser humano. No hay ninguna otra opción realmente. Por el otro lado, también para la psicología clínica, el pecado es una enfermedad, debilidad, problema, adicción. Al pecado no le llaman pecado, le llaman enfermedad, le llaman problema, le llaman adicción, le llaman una debilidad. Mientras que en la palabra de Dios está claramente establecido que el pecado es la enfermedad espiritual más profunda del ser humano, pero más que una enfermedad es una condición de su
vieja naturaleza que necesita ser transformada a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, nos habla que para entrar en el reino de Dios es necesario, y pongámoslo bien claro, necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, el Espíritu es la dirección del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. En la psicología clínica, la responsabilidad del pecado del ser humano es asignada al ambiente, a los padres, a la educación inicial de los niños por parte de los padres, en tanto que la palabra de Dios nos dice claramente que la responsabilidad del pecado es una responsabilidad personal, es una decisión propia de cada uno. De hecho, la palabra nos dice, por ejemplo, en Santiago, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ni de los padres, ni de mi pasado, ni de nada, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y una vez que es atraído, es seducido, y una vez que es seducido, concibe y da a luz el pecado. Hay alguna confusión en un pasaje, principalmente, más bien en un pasaje que está en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor habla de los 10 mandamientos, cuando dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, y entonces de eso se han tomado algunos para decir que el pecado es una situación generacional y es una cuestión de ataduras familiares. Pero se nos olvida que hay otro pasaje en la palabra de Dios que dice claramente que ni los padres serán culpables del pecado de los hijos, ni los hijos culpables del pecado de los padres. Por lo tanto, cada uno pecará de su propia decisión. Eso lo tenemos que tener muy claro para evitar confusiones. El pecado es una condición personal del ser humano y es una condición que solo él, con la ayuda de Dios, puede vencer. Por eso la palabra en Santiago dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Pero lo primero es someternos a Dios. No es resistir nosotros por nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. La primera situación para vencer el pecado es someternos a Dios. Segundo, resistir al diablo ya con la autoridad, el poder y la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces resistir al diablo y entonces el diablo va a huir de nosotros. Otra diferencia que hay entre los postulados de la psicología clínica y la consejería bíblica es que para la psicología clínica, en muchas de sus expresiones, la necesidad fundamental de las personas es la modificación del ambiente y de la conducta externa, en tanto que para la palabra de Dios y por ende para la consejería bíblicamente afirmada, la necesidad de las personas es el arrepentimiento y la transformación de su propio corazón. Otra diferencia entre la psicología clínica y la consejería bíblica es que para la psicología clínica los problemas humanos son el resultado de lo que alguien les ha hecho, en tanto que para la palabra de Dios los problemas humanos son el resultado, como ya hablamos, de las propias decisiones evidenciadas en las reacciones a las circunstancias de la vida. Recordémonos lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida para que te vaya bien. Eso quiere decir que nuestras acciones son derivadas de nuestras decisiones. Los únicos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias de nuestras acciones somos nosotros mismos. No le podemos atribuir ni al diablo, ni a los padres, ni al ambiente, ni al gobierno, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a nada el resultado de nuestras propias decisiones. Nosotros somos los únicos responsables de ellas. Para la psicología clínica, también en muchas de sus expresiones, los problemas humanos son el resultado de que
de lo que alguien nos hizo, mientras que en la palabra de Dios claramente nos enseña que los problemas humanos son el resultado de nuestras propias decisiones. La psicología clínica también manifiesta que los problemas humanos pueden ser solamente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Ahí es donde eliminan totalmente el aspecto espiritual y por lo tanto también eliminan la posibilidad de una restauración sobrenatural del ser humano a través de la fe en el Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que la unción del Señor está sobre nosotros para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, eso es, los problemas emocionales, psicológicos, etcétera, sacar a los presos de la cárcel, dar libertad a los cautivos y proclamar el año agradable del Señor. Eso es sanidad, sanidad en lo espiritual, sanidad en lo físico, sanidad en lo emocional. Y todo ello es gracias a la operación sobrenatural, milagrosa del Espíritu Santo en nosotros. Para la psicología clínica, esa parte ni considerarla. Para ellos, la operación del Espíritu Santo, para muchos de ellos, es un mito. No creen en milagros, no creen en lo sobrenatural. Entonces ahí tenemos un problema de irreconciliabilidad entre la psicología clínica y la consejería bíblica. Otro punto que nos diferencia es que para la psicología clínica los problemas profundamente arraigados solo los puede resolver un profesional mediante el uso de terapias, mientras que en la palabra de Dios nos habla claramente que el ser humano por sí solo y por muy preparado que esté humanamente hablando, no puede penetrar en el corazón del ser humano, que es la fuente de donde brotan todos los problemas en su vida. Recordémonos que la palabra de Dios dice que conforme el hombre piensa en su corazón, así va a vivir, por un lado. Y por el otro lado, también la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y recordemos que el corazón es la fuente de todo pecado, según lo que enseña Jesús en la parábola de lo que contamina al hombre. No es lo que sale de la boca del hombre, lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de su boca se convierte en homicidios, en celos, iras, contiendas, disensiones, robos, mentiras, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el único que puede penetrar en el corazón del ser humano, que es donde realmente están todas las causas de los problemas de cada persona, es Dios a través de su Espíritu Santo y con la palabra. Recordémonos que la palabra nos dice en Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13 que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo para discernir lo que son las intenciones del espíritu y las intenciones del corazón. Solo la transformación del corazón a través de la obra del Espíritu Santo con la palabra pueden transformar a un ser humano. De esa cuenta, muchas veces en la psicología lo que se intenta es simplemente la adaptación de la persona a su problema, al ambiente, pero no la transformación del corazón. Es imposible que si no consideran la parte espiritual, la parte de pecado y la parte sobrenatural, pueda haber una transformación del corazón. Entonces simple y sencillamente se queda en el arreglo de la conducta externa o la adaptación de la persona a su ambiente. Para la psicología clínica, para muchas de las corrientes dentro de la psicología clínica, no todas, pero sí para algunas, y bastantes por cierto, las escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas, mientras que para nosotros
como consejeros bíblicos y como creyentes en la palabra de Dios, las escrituras, la oración y el Espíritu Santo son la única solución a nuestros problemas del corazón. Entonces, viendo todas esas diferencias que son fundamentales, no son diferencias de forma, son diferencias realmente de fondo. Viendo todas esas diferencias de fondo, realmente nosotros no podemos pensar en una psicología clínica, además que es innecesario porque en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para resolver los problemas que enfrentamos cada uno de nosotros y para ayudar a otros a enfrentar sus propios problemas y resolverlos. Recordemos nuevamente lo que dice Hebreos 4:12. Toda la palabra es inspirada por Dios y penetra hasta lo más profundo y lo más íntimo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y los confronta obviamente con las decisiones y las intenciones del Espíritu. Número 1. Número 2, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, también la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si vemos tanto Hebreos 4:12 y 13 como 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos hablan claramente que la palabra de Dios es suficiente para enfrentar todos los problemas del ser humano, por un lado. Por el otro lado, la psicología clínica también tiene un objetivo fundamental. La psicología clínica tiene como objetivo fundamental que el hombre sea feliz, pero la consejería bíblica entiende la felicidad del ser humano como el amoldarnos total y completamente o alinearnos total y completamente a la palabra de Dios, y eso solo lo podemos hacer con la palabra y con el Espíritu. No hay ninguna otra forma de lograrlo. El Salmo 1, versículos del 1 al 3 nos lo dice claramente. Bienaventurado, o sea, sumamente dichoso, sumamente feliz es aquel que no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en consejo de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, solo a través de la palabra podemos ser personas bienaventuradas y ser personas a las que todo les salga bien. El objetivo fundamental de Dios no es en primer lugar la felicidad del ser humano. El objetivo fundamental de Dios es que cada uno de nosotros seamos conformados al carácter de Cristo. Este carácter de Cristo es el que realmente nos dará la felicidad. La palabra de Dios dice claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y ese es el carácter de Cristo formado en nosotros, y entonces todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Quiere decir, seremos felices, pero no es la felicidad el primer objetivo. El objetivo fundamental de la palabra de Dios, el objetivo fundamental de Dios para cada uno de nosotros es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y el carácter de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que tengamos bien claras cuáles son las diferencias entre lo que es la psicología clínica y la consejería bíblica. Y nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, debemos tener una opción claramente definida en favor de la consejería bíblica, en favor de la palabra de Dios, en favor de la operación del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. La transformación que el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros es fundamental. Recordemos lo que dice la palabra, y este es un pasaje sumamente importante en cuanto a la consejería. Dice, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas.
son hechas nuevas. Unas de inmediato y otras como parte de un proceso. Pero si alguno está en Cristo, todas las cosas van a ser hechas nuevas. No necesitamos adaptarnos a las cosas viejas, no necesitamos recurrir a cuestiones humanas cuando tenemos a nuestra disposición todo el poder divino para esa transformación. Como dice el Salmo 121, si no estoy mal, déjenme, ¿de dónde vendrá mi socorro? Exactamente, el Salmo 121 dice, levanto la vista hacia las montañas. Viene de ahí mi ayuda. Cuando habla de las montañas está refiriendo a lo terrenal, a poner mi vista en lo terrenal, en lo que tengo a disposición humanamente hablando. Dice, levanto la vista hacia las montañas, viene de ahí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. No necesito nada terrenal, no necesito nada humano para sanar mi corazón si tengo a mi disposición la fuerza, el poder y todos los recursos de mi Padre, que es el Todopoderoso. Y para quien nada hay imposible y quien me ha prometido que si pido recibo, que si busco encuentro y que si toco se me abrirá. Que si le pido algo, Él lo hará y lo hará mucho mejor de lo que nosotros lo haríamos con nuestros propios hijos. Y miren lo que dice en el versículo 3 en el Salmo 121, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Él dice, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Tenemos todos los recursos de Él disponibles para poder sanar, disponibles para la transformación de nuestro corazón. Él es el único, el más que suficiente, al único que necesitamos. La palabra de Dios dice en Jeremías, en el capítulo número 17, y esto referente a buscar en la psicología clínica lo que podemos encontrar solamente en Dios. Dice en Jeremías 17, versículo número 5. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Notemos, dice, malditos los que ponen su confianza en seres humanos que se apoyan en la fuerza humana. Esto es, también incluye a la psicología clínica. Pero dice, benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. O sea, hay una gran diferencia, hay un gran contraste y nosotros tenemos la experiencia. Yo particularmente en este tema tengo la experiencia porque durante muchísimos años estudié psicología y estoy plenamente convencido de que la consejería bíblica es muy superior a la psicología clínica. Ahora, también quiero dejar en claro algo. No todo en la psicología clínica es rechazable. Hay algunas cuestiones que se pueden tomar en cuenta siempre y cuando no se pongan a la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos asuntos de técnicas psicológicas para poder ayudar a las personas a resolver su problemática. Por ejemplo, la técnica de la entrevista, aún la técnica de escudriñar en el pasado del adulto, en la niñez del adulto. Eso no lo inventó la psicología, déjenme decirle.
Eso no fue un invento de la psicología. La palabra de Dios dice claramente que si nosotros le enseñamos al niño su camino, aun cuando sea grande, él no se apartará de ese camino que le enseñamos. O sea, hay un principio bíblico en el regresar al pasado del ser humano para poder encontrar las causas o las razones de sus problemas actuales. El problema con la psicología clínica es que toma un principio bíblico, pero lo desvirtúa porque no busca el pecado, sino que busca la culpa de los padres, la culpa del ambiente, la culpa de otros y evadir la culpa del ser humano. De cada persona. Es lo mismo que hizo Adán, es el complejo, yo le llamo a eso el complejo de Adán. Adán cuando cayó y fue confrontado en su caída por el Padre, él dijo, la mujer que me diste, él no asumió la responsabilidad de su pecado. Él y de sus decisiones. Él le dijo a Dios que Dios era culpable y le dijo a Dios que también la mujer eran culpables de las decisiones que él había tomado. Como que si Dios o Eva le hubieran puesto la pistola en la cabeza para que o comiera de la fruta o se moría. Y ese complejo es el complejo que cada uno de nosotros necesita trabajar en su corazón. El de echarle a los demás la culpa de su propio pecado. Por ejemplo, algunos hoy dicen que la gente que está metida en delincuencia está en delincuencia porque son pobres. Pero si eso fuera así, todos los pobres deberían ser delincuentes. Y la gran mayoría de pobres es gente honrada, trabajadora, esforzada, valiente, que lucha por salir adelante. Pero, la mayoría de los defensores de los derechos humanos, o de los mal llamados defensores de los derechos humanos, dicen que el delincuente es delincuente porque viene de una familia disfuncional, por la pobreza, por el ambiente, nunca por sus propias decisiones. O sea, evadimos. Hay otra corriente, y está dentro del cristianismo, que le echa la culpa de todos sus pecados, problemas y situaciones al diablo, no a sus propias decisiones. Es más fácil echarle la culpa al diablo que cambiar yo. Entonces, algo que necesitamos cambiar en nosotros mismos para que la consejería sea eficaz es el dejar de evadir la responsabilidad de las propias decisiones. Es cierto que el diablo nos tienta, pero al final la decisión de caer en la tentación o no es mía. Por eso Jesús nos enseña a orar, no me dejes caer en la tentación, que es equivalente a no me dejes escoger la tentación, no me dejes decidir por la tentación, sino líbrame del mal. Y Dios nos enseña la respuesta a esa oración también. Dice, no voy a ser tentado más allá de lo que pueda resistir juntamente con la tentación. Él me va a dar la salida, pero tengo que tomar la decisión de irme por esa salida. Mucha gente se pregunta, pero es que Dios me dijo que me iba a dar la salida y no me la dio. Es mentira, Dios sí le dio la salida, él no decidió por salir ahí. Él pretendía que Dios lo empujara a la salida. No, la salida es mi decisión personal. Frente a toda tentación, problema, circunstancia difícil en mi vida, yo tengo que decidir salir. Dios me da la salida, pero yo tengo que tomar esa decisión de salir. Por ejemplo, en la situación actual del coronavirus, el Señor me está dando una salida que es quedarnos en casa. Ahora, yo puedo optar por no estar en casa. Yo puedo optar por hacer mi vida normal, desobedecer las instrucciones de seguridad que nos están dando de parte de las autoridades o de parte de los médicos o de parte de la gente que conoce sobre el tema y no tomarlas y decidir no hacerlas. La información está ahí. No necesitamos que venga el gobierno y nos imponga una medida. Hay alguna gente que por ahí anda diciendo que el gobierno no toma esta medida. Bueno, pues si el gobierno no la toma, yo tengo la decisión de tomarla. Yo puedo tomarla. El gobierno no es... Si yo me llego a enfermar porque no seguí las medidas higiénicas que debía haber seguido y las medidas de seguridad que debía haber seguido,
el gobierno no va a tener la culpa, el que va a tener la responsabilidad soy yo, porque yo decidí, a pesar de estar informado que debía mantener la distancia social, que debía quedarme en casitas y no salir más que a todas las cosas que fueran esenciales, si yo me llego a contagiar es porque no cumplí esas medidas, ¿ya? Pero además de eso, también tengo otra ventaja. La ventaja que tengo es que la palabra de Dios dice que Él llevó mis enfermedades y mis dolores en la cruz del Calvario, y que por sus llagas fui sano, y que la unción del Señor está sobre mí para sanar al quebrantado de corazón, pero también dar vista a los ciegos. Sanar al quebrantado de corazón es lo psicológico, pero vista a los ciegos es la sanidad física. Así que no le puedo echar la culpa a nadie de mis problemas. La culpa o la responsabilidad, y más que la culpa, la responsabilidad de mis problemas son mis propias decisiones. Yo soy responsable de ellas. Y yo tengo que salir de ellas. Yo necesito acudir a un consejero bíblico. Y un consejero bíblico debería ser una persona preparada en estos principios, que con experiencia, firme en su caminar con el Señor, en su carácter, no perfecta, porque ninguno de nosotros va a ser perfecto hasta el día de Jesucristo, pero sí una persona con sabiduría, una persona con experiencia, una persona que haya pasado por muchos de los problemas. Porque recuerde que la Biblia dice en Corintios que con la consolación con la que hemos sido consolados por el Señor, con esa misma consolación vamos a consolar a otros. Y también la palabra de Dios nos dice que el que de gracia ha recibido, lo de gracia hacia otros. Entonces, deberíamos yo entiendo que muchas de las situaciones por las cuales la psicología clínica se ha introducido, digamos, en el sistema, en medio del cristianismo, es por la falta de preparación y la falta de suficientes consejeros bíblicos preparados para poder ayudar a las personas a superar sus problemas. Pero esto debe ser una reflexión y un llamado, y por eso en la universidad tenemos este curso, porque entonces nuestro reto es que hayan suficientes personas bíblicamente preparadas para poder dar ese tipo de consejería. La consejería no es ni más ni menos, la consejería bíblica no es ni más ni menos que una herramienta del discipulado cristiano. De lo que se trata es de hacer discípulos. La Biblia nos dice claramente en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 que conoceremos la verdad, conoceremos la palabra, y la palabra nos hará verdaderamente libres. ¿Y qué es conocer la palabra? Es ser discípulo. De hecho, lo dice ese pasaje: conocerán la verdad les hará libres, y serán así mis discípulos. Y la Gran Comisión también va en la misma dirección. La Gran Comisión es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es en el discipulado. Realmente la consejería no es simple y sencillamente una herramienta para resolver un problema puntual. La consejería es un complemento del discipulado, donde le enseñamos a las personas los principios fundamentales para resolver todos sus problemas a partir de un problema que le esté molestando en ese momento. Pero no es tanto resolverle el problema del día de hoy, es ayudarlo a entender cuál es la forma, el método, cuál es la dirección que él necesita seguir para resolver cualquiera de los problemas que se le puedan presentar en la vida en el futuro. Y esos problemas solo se pueden resolver mediante la guía del Espíritu Santo, fundamentados en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es una espada. También recuérdese que lo que le dijo Jesús a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es la palabra con la guía del Espíritu Santo la que va a ayudarnos a entender el fondo de nuestros problemas y a transformar nuestro corazón. Recuérdese también lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
altiveces, argumentos y fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en esa obediencia a Cristo es donde está nuestra verdadera felicidad, nuestro bienestar, nuestra bienaventuranza. Así que yo le animo, le exhorto a los que ya están inscritos en el curso de consejería a reafirmar esa decisión, mantenerse firmes hasta el final, y a los que no, pues veamos la forma en la cual los podamos involucrar en este estudio. Este es el cuarto tema, el tema de la relación entre la consejería bíblica y la psicoterapia. Es el cuarto tema del curso de la licenciatura en consejería bíblica. Les animo a buscar la forma de poderse preparar para ser consejeros bíblicos eficaces y llenar ese vacío que está presente muchas veces en la iglesia cristiana. No digo que no hayan consejeros, los hay. Ahora, ahí desgraciadamente tenemos un problema. Mucha de la gente que da consejo lo da de una manera muy simplista, sin considerar todas las circunstancias que rodean a una persona, número uno. Número dos, si no es simplista, es legalista, machetero. Dice, no, estás mal por esto, y arreglarlo, y así, esto dice la palabra. Sin considerar que hay esas fortalezas en el corazón del ser humano que a veces le impiden la obediencia a la palabra. De tal manera que lo que necesitamos son consejeros que sean expertos en la resolución de problemas, primero de su propio corazón, para que de lo que hay en su corazón ellos puedan darle a otros. Y segundo, establecidos en la palabra de Dios y principalmente llenos de gracia y de misericordia para con las personas. En el segundo tema que vamos a dar hoy, después del receso, se trata de extraer algunos principios útiles para consejería del libro de Job. Y en el libro de Job encontramos consejeros que fueron absolutamente legalistas y a los cuales el Señor los reprende, porque no tuvieron para nada ni misericordia ni gracia para con Job y no pudieron ayudarlo a encontrar la verdadera razón de sus problemas y la solución de sus problemas. Y eso nos pasa mucho en la iglesia. O damos un consejo muy simplista, o damos un consejo muy legalista, o simple y sencillamente hay otros que lo único que hacen es decirle a la gente, usted ore, y le dicen dos cosas. Que eso es cierto, pero son demasiado simplistas esas expresiones solo así. A una vez, mire, el problema que usted tiene es que tiene una puerta abierta al pecado, así que arrepiéntase. Y la gente se queda, bueno, ¿y cuál es mi pecado? Porque ellos están pensando en los 10 mandamientos y en con algunos agregados más, y no entienden que el pecado es el verdadero pecado, la verdadera raíz del pecado es nuestro propio yo, nuestra voluntad propia. Y entonces se quedan en la luna, pero si no tengo pecado, ¿y cómo me dicen que es porque tengo una puerta abierta al pecado? Y la otra cosa que le dicen es, cuando le dicen que tiene una puerta abierta al pecado, arrepiéntase y ore y pídale perdón al Señor y ya está la solución del problema. Y muchas veces eso lo que hace es frustrar a la gente porque no es tan simple como eso. Vemos a Pablo, por ejemplo, y eso nos debería servir, el ejemplo de Pablo. Pablo escribe la carta a los romanos más o menos como en el año, yo calculo que en el año 67 al 69. Pablo, pongamos que se convirtió al año siguiente de que Jesús fue crucificado, se convirtió en el año 34. Eso quiere decir que del 34 al 67 habían 33 años de ministerio, 33 años de conocimiento de la palabra, al derecho, al revés y todo lo demás. Y sin embargo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en el capítulo 7, Pablo dice, con mi mente quiero servir a Dios.
pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí. O sea, Pablo está teniendo problemas todavía. A pesar de 33 años de ministerio, a pesar de todos sus conocimientos acerca de la palabra de Dios, de teología, de todos los aspectos. Sin embargo, todavía seguía luchando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice claramente. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que hasta el día de Jesucristo vamos a tener cosas que no hemos resuelto en nuestra vida y a las cuales necesitaríamos aplicarnos para poderlas resolver. Cuando el Señor nos llama a ser santos, no quiere decir perfectos, sino quiere decir personas que están constantemente en el proceso de ser transformadas y santificadas por la palabra de Dios. Así que necesitamos realmente prepararnos para ser consejeros sabios y ayudar a nuestros hermanos y no dejarlos confundidos o con un consejo demasiado simplista que no les da ninguna solución y eso impide que ellos puedan resolver el problema, y el problema, si no se resuelve, se agrava hasta que explota y produce muchas más consecuencias difíciles de superar para las personas. Necesitamos prepararnos, vuelvo a repetirlo, y prepararnos en la palabra de Dios, prepararnos de una manera efectiva, no usando recursos del mundo, sino usando los recursos que tenemos en esta bendita palabra de Dios. Esto es realmente el mayor y mejor recurso que tenemos a disposición junto con el Espíritu Santo para poder ser transformados en nuestro carácter, para poder encontrar la respuesta y la solución a todos los problemas que nos aquejan en la vida. Así que mi exhortación es a que le pongamos cerebro a este tema y que nos preparemos cada uno de nosotros. Si usted está viendo esto es porque usted es un líder y es un creyente, y un creyente es un líder y es un ministro que va a ministrar a otras personas y que necesita estar preparado para poder ayudarlos con un consejo sabio. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría y que la guerra se gana con consejeros sabios. Y eso es lo que necesitamos ser. Consejeros sabios que ayuden a las personas para poder ganar las batallas que cada uno está enfrentando. Y las batallas no son las mismas de unos y de otros, pero sí hay una misma solución para todas las batallas: la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que después de este estudio vamos a dar un receso de unos 10 minutos para que usted se tome su cafecito, vaya al baño, se relaje, se pueda parar, haga un poquito de ejercicio, y en 10 minutos vamos a entrar al siguiente tema, que es el tema de principios de consejería en el libro de Job, que nos van a enseñar cómo ser más efectivos y qué cosas evitar para no caer en la trampa de una mala consejería. Que el Señor les bendiga. Los espero en el próximo segmento en justamente 10 minutos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.